Hola, bueno muchachos, hoy vamos a seguir con nuestros videos acerca del tueste de café. Ya hice un primer video acerca de las cartas Actron, para qué sirven y cómo se utilizan. Y vamos a ver otros videos. El que vamos a ver hoy es acerca de cambios físicos y químicos que presenta el café durante el tueste. Más adelante vamos a ver cuáles son las fases por las cuales o las fases en las cuales se desarrolla el tueste de café y luego vamos a ver un video que es acerca de los factores que intervienen en el tueste de café. Bueno, el tema que vamos a ver entonces es cambios que sufre el grano de café durante el tueste, y hay unos cambios que son de tipo físico y otros que son de tipo químico. Los cambios físicos pues son más fáciles de ver y son más fáciles de medir. Los más evidentes, el más evidente sería un cambio de color. El grano experimenta un cambio de color durante el tueste, ¿cierto? Hay una pérdida de la humedad, va a haber una pérdida también de masa, es decir, de peso, el volumen del grano va a aumentar y bueno, eso vamos a ver también una pérdida de densidad. Por otro lado, hay unos cambios químicos y son unos cambios eh, donde se presentan unas reacciones químicas dadas o bueno, se pueden presentar o se presentan por el calor al que está sometido el grano de café. Yo no sé si ustedes se han tomado de pronto un café preparado, una infusión del café de almendra. Pues si se han tomado una infusión de este café verde sin tostar, se habrán dado cuenta que la bebida pues es una bebida sin cuerpo, que es una bebida que sabe herbal, que tiene notas o sabores a arveja, que es un poco dulce, un poco amarga, ¿cierto? Es una bebida muy diferente a la que obtenemos cuando tostamos el café, ¿cierto? Es una bebida muy diferente. Y esa bebida diferente y esas diferencias se van a conseguir precisamente por el tueste de café. Entonces el tueste de café lo que hace es manifestar, lo que hace es evidenciar, mostrar esos atributos que están en el grano de café. Eso es lo que hace el tueste. Si bien un tueste no va a conseguir mejorar un mal café, el tueste lo que hace es, digamos, potencializar o mostrar eso que el grano ya ha adquirido durante el beneficio, esos compuestos químicos que adquirió durante su cultivo, con una buena fertilización, una recolección selectiva del grado óptimo de madurez de los granos, una clasificación de las cerezas antes de su beneficio, un buen beneficio, sea un beneficio tradicional lavado, o un beneficio honey o un beneficio natural. Todos esos compuestos que el grano de café ha adquirido en ese beneficio y en esas operaciones se han llevado a cabo sobre él, pues se van a manifestar cuando el café se tueste, ¿cierto? Entonces el tueste es importante porque con el tueste yo consigo manifestar, evidenciar, ¿cierto? Mostrar esas características que el grano ya adquirió. Yo no puedo mejorar un mal café, pero sí puedo, digamos, de manera intencional mostrar o acentuar más unas características que ya presenta el café. Por ejemplo, puedo acentuar más el cuerpo. Lo que no puedo hacer es mejorar un café, ¿cierto? Convertir un mal café a un buen café en el tueste no lo voy a conseguir. Pero lo que sí puedo conseguir es dañar un buen café durante el tueste. Durante el tueste yo puedo dañar un café obteniendo un tueste bajo, ¿cierto? Un tueste que no es ideal, que no me va a conseguir eh, sacar los mejores atributos del café, no va a tener todo el potencial que puede tener ese café. Un tueste bajo pues va a tener notas de acidez punzante, bajo cuerpo, va a tener notas herbales, puede tener notas florales y frutales, pero no va a ser un café tan complejo porque le van a faltar los lípidos que me le dan ese cuerpo, que me le aportan al cuerpo, a la jugosidad, a la sedosidad, ¿cierto?
y por otro lado puedo pasarme también de tueste y puedo tener un cuerpo pesado, arenoso, puedo tener unas características a quemado, a humo, se va a perder la acidez, se va a perder el dulzor. Entonces, tanto un tueste bajo como un tueste alto no van a mostrar las mejores características del café. Por eso debe ser un proceso muy cuidadoso y es muy importante, es un proceso y un aspecto muy importante para tener cuidado cuando lo realizamos. Esas reacciones químicas que me dan esos compuestos, pues son unas reacciones, son diferentes reacciones, aquí menciono algunas, reacciones de caramelización, fragmentación, reacciones de Maillard, reacciones de Strecker, que si bien pues de pronto sus nombres no nos dicen nada, son importantes para que se desarrollen esos compuestos que me van a dar esos sabores y ese perfil de taza en el café. ¿Cuáles son esos cambios físicos? Entonces vamos a verlos uno por uno. El más evidente es el cambio de color, ese es el que podemos apreciar mejor, ¿cierto? Es evidente y es medible. Lo podemos medir utilizando las cartas Actron, también podemos utilizar otros dispositivos como un colorímetro. Los colorímetros pues son más precisos, pero también son más costosos. Entonces, para los efectos de este curso, vamos a utilizar las cartas Actron. En otro video pues ya les expliqué cómo se utilizan, cómo se manejan, la escala. Bueno, les expliqué acerca de las cartas Actron. Estas cartas Actron lo que me van a decir es en qué estado, en qué tonalidad está ese marrón, ese color, ¿cierto? Como vemos ahí, el café entra a la tostadora con un color verde oliva y se va transformando, pasando por un amarillo pálido, por un amarillo ya más vivo, ¿cierto? Por un amarillo oro, por un color rojizo, pardo y bueno, va pasando por las diferentes tonalidades de marrón. Esas tonalidades son las que me van a indicar el punto final del tueste, el punto que yo le voy a dar o en qué fase del tueste se encuentra ese café. Por eso este cambio de color que ya ha sido, bueno, ya ha sido estudiado, ya se sabe cuál es el grado ideal o el tono ideal, el color, el tono ideal en el cual un café va a exhibir esos mejores atributos y eso es muy bueno, ¿cierto? Podemos medir cuándo está mi café listo en la tostadora, en un tueste ideal donde voy a exhibir las mejores características del café. Eso lo va a decir el color. Entonces ese cambio de color es un cambio físico que se presenta, que podemos observar y también podemos medir, lo cual es una herramienta para darle punto final al tueste. Y en la medida en que yo pueda comparar el café ya tostado con las cartas Actron, en esa medida voy a tener la experticia para poder decidir cuando el café está en el punto ideal. Si bien las cartas Actron o cualquier instrumento de medición solo se va a poder utilizar después de que el café ya esté tostado y esté frío, eh, la utilización continua y la medición continua y la comparación continua pues del café ya tostado con las cartas Actron nos va a dar la experticia de saber visualmente en qué punto debemos bajar el café. Porque el color, bueno, y no solo el color, sino la textura del grano nos va a indicar cuál es el punto final en el cual el café ya está listo, ya está listo, ya desarrolló todo ese potencial, ya está en el mejor punto para prepararse. También el café va a experimentar una pérdida de humedad y una pérdida de masa, es decir, una pérdida de peso. El café se va a someter al calor, se va a someter más o menos a unos 180 grados Celsius y a esa temperatura el agua se evapora. El café en almendra entra a la tostadora con una humedad promedio entre 11 y 13, puede ser más o puede ser menos, esto es en porcentaje, ¿cierto? Y esa agua, ustedes saben que el agua se evapora un poco por debajo de 100 grados Celsius, entonces el agua empieza a evaporarse, eh, dando como consiguiente una pérdida de la humedad. Finalmente, un café ya tostado va a quedar con una humedad entre
0.5 y 3.5, y esa pérdida de humedad es importante para conservar las características organolépticas del café. Si el café no perdiera esa humedad, se favorecería la proliferación de microorganismos que me van a dañar, me van a deteriorar la calidad sensorial de ese café. Por eso es importante llegar hasta esa humedad, y eso se consigue pues también con el tueste del café. Aunque se pierda masa, se pierda peso de ese café por humedad, pues es importante que se pierda para poder conservar las características sensoriales. Si ese café está, digamos, por encima de 5%, el café ya tostado, pues se va a deteriorar mucho más rápidamente que un café pues que esté en ese rango entre 0.5 y 3.5 de humedad ya tostado. Se va a evaporar más o menos un 80% del agua presente en el grano de café. También se van a perder otros compuestos que se volatilizan. Los compuestos volátiles son aquellos compuestos que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido o en estado sólido, y con un aumento de temperatura son los primeros que se evaporan. Entonces esos compuestos que se evaporan de primero se llaman compuestos volátiles. Un ejemplo de ello es el alcohol. El alcohol tiene un punto de ebullición de 70 grados Celsius. Es decir, que si yo tengo una mezcla de agua y alcohol, lo primero que voy a evaporar si lo someto a calentamiento es el alcohol. Esos son los compuestos volátiles, que cuando yo los someto a una temperatura van a convertirse en gas. Esos compuestos que se volatilizan los vamos a poder evidenciar visualmente cuando veamos que sale humo de la tostadora. Bueno, ese humo lo debe absorber el ciclón, pero en ocasiones cuando no tenemos la válvula no tenemos la válvula abierta, ¿cierto? Vamos a poder observar ese humo que sale de la tostadora. Esos son los compuestos volátiles, o sea, es agua y otros compuestos que a temperatura ambiente pues estaban en estado líquido, estaban dentro del grano, pero que con el aumento de la temperatura van a ser los primeros que se van a evaporar y van a salir. Esos son los compuestos volátiles. Entonces esos compuestos cuando se evaporan pues se van a perder. Entonces eso se traduce en una pérdida de masa, en una pérdida del peso del café. Vamos a perder más o menos entre un 12 y un 18% de la masa inicial para un tueste medio. Es decir, que si yo inicio un bache con unos 120 gramos de café, que es lo que tostamos generalmente en una tostadora, pues vamos a terminar con un café más o menos de unos 100, 102 gramos ya tostados, porque perdió entre un 12 y un 18% de su masa, de su peso inicial, y ahí está contemplado ya la pérdida de agua que sufrió, la pérdida de humedad. Asimismo, vamos a evidenciar un aumento en el volumen del grano. El grano va a entrar con un volumen, como lo pudieron apreciar en la diapositiva donde veíamos el cambio de color. El granito empezaba más pequeño y se iba haciendo más oscuro, pero también más grande. Eso es porque se aumenta el volumen. ¿Y cómo se aumenta ese volumen? Pues bueno, les estaba hablando de los compuestos volátiles, que son los compuestos que con la temperatura pues se van a convertir en gases. Asimismo el CO2 y el vapor de agua. Esos compuestos me generan una presión interna en el grano. Lo vamos a comparar con una olla a presión. Entonces cuando el vapor del agua a presión se expande, lo que hace es generar una presión interna sobre la olla. Lo mismo pasa en el grano de café. Ese CO2, esos compuestos volátiles, ese vapor de agua me están generando una presión interna sobre el granito. Esa presión interna lo que está haciendo es está expandiendo el grano. Hay un punto en que el grano ya no va a poder resistir más esa presión. La presión va a superar la resistencia de las fibras del grano y va a salir por un punto más débil. Entonces ahí es donde se va a fisurar el grano y vamos a escucharlo en la tostadora como una crispeta. Eso se llama el crack. Ese primer sonido es el primer crack, y es simplemente el aire, el CO2, los compuestos volátiles, el vapor de agua escapando del grano. Y cuando escapan y antes pues de escapar me están ejerciendo una presión que hace que el grano se hinche y al hacer que el grano se hinche,
pues se va a aumentar el volumen, pero también están haciendo el grano más poroso. Esas fibras se van a volver más porosas. Esto sumado a la pérdida de masa, la pérdida de peso, es decir, el volumen del granito de café aumentó más o menos 130, 150%, es decir, su volumen más un 30% o más un 50%, entonces estaba así y se hizo más grande, ¿cierto? Aumentó su volumen, pero además perdió peso, perdió masa, es decir, tengo un grano más grande, ¿cierto? Pero que pesa menos. Eso se va a traducir en una pérdida de densidad, es decir, el grano no va a ser tan compacto. La densidad es la masa o el peso que tiene un volumen determinado. Por ejemplo, el agua, su densidad es 1 gramo por 1 mililitro, es decir, que en 1 mililitro de agua hay 1 gramo, pesa 1 gramo, ¿cierto? Ese mililitro de agua pesa 1 gramo. La densidad para la leche, en 1 mililitro hay 1.033 gramos. Luego la densidad de la leche es 1.033 gramos por mililitro. Por unidad de volumen, esa es la densidad. Entonces en el café, al aumentar el volumen del grano, pero disminuir el peso del mismo, la masa del mismo, vamos a conseguir un aumento, una disminución de la densidad. Esa disminución de la densidad es importante, así como que el grano se haga más poroso. Es importante al momento de la extracción, en el momento de la preparación de la bebida, bien sea para la catación o para tomarla, porque eso va a permitir que el grano que sea menos denso, que las fibras estén menos compactas, que sea más poroso, va a permitir que el agua penetre mejor en las partículas del café, extrayendo mucho mejor esos compuestos. Luego, esa pérdida de densidad y que el grano se haga poroso, pues es algo bueno que se consigue también durante el tueste para poder extraer todos esos compuestos. Va a hacer que sea que se extraiga mayor cantidad de compuestos y que, bueno, va a aumentar la solubilidad. Esos son los cambios físicos que sufre el grano. Ahora, ¿qué cambios químicos sufre el grano? Pues el grano entra con unos compuestos químicos, con unas familias de compuestos químicos. Realmente son muchísimos los compuestos químicos que están presentes en el café. Se dividen en familias. Entonces un café sin tostar va a entrar con agua, minerales, carbohidratos. Bueno, los minerales son el zinc, el hierro, el magnesio. Los carbohidratos son los azúcares, los lípidos que son las grasas, los ácidos orgánicos pues son los responsables de la acidez, las proteínas que son, bueno, ustedes conocen que es una proteína, ¿cierto? Los alcaloides, que es como la cafeína que está presente pues allí, la cafeína, la teobromina, por ejemplo, son alcaloides. Y los compuestos volátiles que ya les expliqué, que son los que se hacen, que pasan a estado gaseoso más fácilmente, esos son los volátiles. Pues esos compuestos, al someterse a la temperatura me va a servir para que se presenten para que se presenten unas reacciones de condensación, de caramelización, reacciones de Maillard, de Strecker, degradación de lípidos y muchas más. Las reacciones de condensación es que se condensan dos compuestos en uno más grande, o un compuesto se condensa, digamos un compuesto se une a otro compuesto igual, entonces va a ser más grande. Caramelización, que son los azúcares que se me van a caramelizar. En las reacciones de Maillard intervienen los azúcares y también las proteínas. En las reacciones de Strecker intervienen las proteínas. Vamos a tener una degradación de los lípidos, o sea, de las grasas, que no es muy significativa, pero se presenta. Vamos a tener fragmentación de los compuestos, es decir, que unos compuestos por efecto del calor se van a convertir en unos compuestos más pequeños. Pues esos cambios lo que van a hacer es que de los mismos compuestos que están, de las mismas familias, van a transformarse en otros compuestos, pero de la misma familia, ¿sí? Digamos, yo tengo un tipo de carbohidrato, pues ese carbohidrato me va a dar origen a otro tipo de azúcar, ¿cierto? A otro tipo de azúcar.
em, o una proteína con un carbohidrato, entonces me va a dar origen a otro compuesto que finalmente vamos a tener también agua, minerales, carbohidratos, lípidos, etcétera, en el café tostado, pero de esas mismas familias vamos a tener otros parientes, otros compuestos que pertenecen a esa misma familia, es decir, que tienen las mismas características, se parecen mucho, pero pues no son los mismos compuestos. Entonces vamos a tener de esa misma familia en el de esas mismas familias en el café tostado, pero otros compuestos con otros nombres. Los principales cambios que se presentan, bueno, son la disminución de polisacáridos, o sea, de los azúcares que son, que tienen varias uniones de pedacitos, esos son los polisacáridos, o sea, tienen varios sacáridos, ¿cierto? La degradación completa de la sacarosa es un disacárido, o sea, que tiene dos pedacitos, ¿cierto? Dos monosacáridos. La sacarosa es el azúcar de mesa, tiene fructosa y glucosa. Esos son los monosacáridos de la sacarosa. Entonces la sacarosa es un disacárido. Los polisacáridos son los que tienen varios pedacitos, ¿cierto? De diferentes tipos de azúcares. Pues esos polisacáridos van a disminuir. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿cierto? Se va a degradar completamente. ¿Y eso que me va a generar? Me va a generar que esos pedacitos me queden sueltos, que son los azúcares reductores. Pero además, y el cambio químico más importante es que se me van a generar, les voy a leer, se me van a generar alrededor de 850 compuestos, no se los voy a leer todos, obviamente, pero les voy a leer los tipos de compuestos que se me generan. Se van a generar furanos, cetonas, piridinas, pirroles, piracinas, tiofenos, tiazoles, aldehídos, aminas, oxazoles, ésteres, alcoholes, tioles, fenoles, lactonas, ácidos, hidrocarburos, piranos. Y yo sé que de pronto no habían escuchado nunca estos compuestos químicos o, o los han escuchado pero no saben exactamente qué es. No se preocupen, no se los tienen que aprender. Pero les menciono esto para que ustedes vean la complejidad de los compuestos que se forman. Y esa complejidad es lo importante de estos cambios químicos. Si bien no me interesa que se aprendan cuál es la composición de la almendra y cuál es la composición del café tostado y qué reacciones se llevan a cabo, ¿cierto? Para pasar de uno hacia el otro, no me interesa. Sí me interesa que tengan muy claro que gracias a esas reacciones químicas es que conseguimos que ese perfil de taza, ¿cierto? Esa mezcla compleja que me va a dar esa bebida, esa taza de un café ya tostado y ese sabor tan delicioso, esos aromas deliciosos, esa fragancia, ese aroma, ¿cierto? Es gracias a esa tostión. Si ustedes han tenido la oportunidad de oler el café en almendra, pues tenemos que acercarlo bastante. Pero cuando queremos, pero el café tostado, ¿cierto? Aunque ya lleve, no sé, una semana de tostado, si lo tenemos en una habitación, seguramente vamos a poder sentir la fragancia de ese café tostado, no sé, a unos 2 metros. Luego, todos esos compuestos que se me generaron son los que me van a generar, los que me van a producir, los que en la taza de café me van a dar el perfil de taza. Esos compuestos químicos que se me produjeron, que son más de 850 volátiles más otros que no son volátiles, esos volátiles son los que pueden llegar a nuestra nariz fácilmente, que se convierten en gases fácilmente, ¿cierto? Entonces todos esos compuestos son los que me van a dar esa complejidad en la acidez, en el dulzor de la bebida, en el sabor, en eso residual que nos queda en la boca, en el cuerpo, todos esos compuestos, esa complejidad es la que nos da el perfil de taza. Eso sí quiero que les quede claro, que es gracias a esas reacciones químicas que vamos a tener ese perfil de taza tan delicioso en el café. Bueno, esos son los principales cambios que se presentan en el café durante el tueste, en el grano de café. Y espero que este video pues les haya servido mucho para aclarar dudas que tenían,
y bueno, hasta que podamos tener la clase de nuevo, la clase práctica en el laboratorio. Espero que les haya servido mucho este video.